Las flores estaban frescas, azucenas blancas, floreros de cristal. 3 arreglos, uno junto a la ventana, otro cerca de la puerta, y el último colocado en un ángulo tan preciso que solo tenía sentido si imaginabas un equipo de cámaras ahí parado. Alguien las había encargado esa misma mañana en que Victor Carter fue llevado de emergencia al centro médico Hargrove por un paro cardíaco que le detuvo el corazón durante 41 segundos, en su propia cocina. Para cuando llegaron las flores, él estaba inconsciente, respirando gracias a una máquina. Para cuando llegó su familia, ya estaban ocupados. Celina, su esposa de 11 años, hizo 3 llamadas desde el estacionamiento del hospital antes de entrar. Ninguna fue a médicos, ninguna fue a familiares. Pasó 8 minutos hablando con alguien cuyo nombre no aparecía en su lista de contactos, guardado solo como un conjunto de iniciales. Y cuando por fin cruzó las puertas del hospital, llevaba en el cuerpo esa quietud particular de una mujer que ya había empezado a resolver un problema, no a llorar a una persona. Marcus, el hijo de Victor, 26 años, se fue directo a la mansión familiar en Westchester esa misma mañana. Estuvo 30 minutos. Cuando regresó, traía 2 carpetas de cuero que no le pertenecían. Las puso en la cajuela y manejó de vuelta al hospital, donde se sentó en la sala de espera con la cara de alguien destrozado por el dolor. Dale, el hermano de Victor, canceló un viaje de negocios de 6 semanas en menos de 4 minutos. No parecía molesto por eso. Parecía, y las enfermeras que vieron a la familia moverse por los pasillos ese primer día lo describirían con cuidado, eligiendo bien sus palabras, organizado. Como si tuviera una lista y estuviera tachando puntos uno por uno. Nadie lloró, ni una sola vez. No de verdad, no con el cuerpo entero. Las expresiones en sus rostros eran correctas, las posturas adecuadas. Pero había algo por debajo de todo eso. Algo que se sentía como cuando percibes una corriente de aire frío antes de encontrar la ventana abierta, que estaba mal. El hombre que tenía detrás no estaba muerto. Tenía 49 años. Su corazón latía con asistencia mecánica. Su cerebro estaba intacto. Sus pulmones se inflaban y desinflaban con precisión artificial. Y las personas que se llamaban su familia ya estaban tratando su ausencia como una señal de salida. Para entender lo que vino después, necesitas entender lo que era Victor Carter, no quién, lo qué. Era el tipo de hombre que había construido su riqueza igual que otros construyen muros, no para presumir, sino para asegurarse de que nadie pudiera rodearlo. Propiedades inmobiliarias en 4 estados, una posición de capital privado en 2 empresas de logística, una estructura fiduciaria tan impenetrable que su abogado de bienes raíces dijo una vez, con genuina admiración y una incomodidad apenas disimulada, que Víctor no había construido un plan financiero. Había construido un laberinto del que solo él sabía cómo salir. Cada transferencia importante requería su firma, cada venta de propiedad, cada distribución de los fideicomisos familiares, cada donación caritativa, cada giro de negocio, cada reasignación de cuenta por encima de cierto monto. Todo estaba diseñado para pasar por él y solo por él. No porque fuera paranoico, aunque tampoco había sido nunca ingenuo. Porque Víctor había crecido con exactamente nada, en una casa con exactamente nada, y lo único que lo había salvado fue negarse a dejar que alguien más tuviera las llaves de cualquier cosa que importara. Su familia lo llamaba controlador. Lo decían entre ellos, en voz baja, en los rincones de los cuartos que Víctor todavía no había pisado. En su presencia actuaban la gratitud, los relojes correctos, los restaurantes correctos, las referencias correctas al apellido familiar en ambientes profesionales, siempre con ese énfasis particular en Carter, como si el nombre fuera un logro que ellos hubieran ganado, en lugar de uno que simplemente habían heredado por proximidad. La verdad era que vivían dentro de su arquitectura financiera como inquilinos viven en un edificio. Cómodos, dependientes, y en silencio asfixiados por un casero que nunca olvidaba un detalle y nunca daba nada 2 veces. Celina lo había conocido sabiendo exactamente lo que era. Era precisa, compuesta,
y tenía un talento casi sobrenatural para hacer lo que el momento requería. Había pasado 11 años al lado de Víctor con una actuación tan consistente que se había vuelto, de alguna manera, indistinguible de un matrimonio real, excepto para quien le prestara atención a sus ojos, que siempre estaban calculando algo que la conversación todavía no había alcanzado. Marcus había recibido como regalo de cumpleaños número 25 un título de ejecutivo junior en una de las empresas de su padre. Lo que no le habían dado era ninguna autoridad real, una decisión deliberada de Víctor, quien había mirado a su hijo y visto algo que reconoció y no terminaba de confiar. Marcus pasó el año siguiente sonriendo en reuniones donde sus opiniones eran tomadas en cuenta y luego dejadas de lado. No era tonto. Entendía perfectamente lo que su padre estaba haciendo. Y lo odiaba por eso con el odio específico, paciente, con el que solo un hijo puede odiar a su padre, en silencio suficiente para pasar por amor. Nicole, 24 años, formada en derecho y constitucionalmente cautelosa, había heredado el instinto de Víctor para las estructuras sin su calidez. No confiaba en nadie de la familia lo suficiente como para alinearse con ellos del todo, lo que la hacía la más peligrosa del cuarto en cualquier momento dado. Y Dale, el hermano menor de Víctor, había pasado 20 años ocupando ese espacio estrecho entre familiar y asesor externo, presente en cada reunión, sin que le confiaran nada que importara. Paciente de una manera que eventualmente deja de parecer paciencia y empieza a parecer preparación. Todos necesitaban a Víctor. Hasta la mañana en que su corazón se detuvo en su cocina y un conjunto diferente de cálculos se volvió posible. Para el segundo día, los patrones ya no eran sutiles. Celina se había convertido en el único punto de contacto de la familia para todas las actualizaciones médicas. Las llamadas de los socios de negocios más antiguos de Víctor, hombres que lo conocían desde hacía décadas, hombres que lo habían ayudado a construir lo que tenía, eran redirigidas a su asistente y respondidas con un comunicado pulido sobre privacidad y gratitud. Al menos 3 de esos socios dijeron después que habían llamado 2 veces y nunca recibieron una respuesta personal. Uno de ellos envió una carta, escrita a mano, dirigida a la residencia de Víctor. La carta la firmó de recibido Celina. Víctor nunca la vio. Marcus había empezado a aparecer en las oficinas operativas de la empresa principal de logística de Víctor. No porque alguien lo hubiera pedido, simplemente comenzó a llegar y a usar un lenguaje deliberadamente vago. Continuidad del liderazgo, estabilidad en momentos de incertidumbre, asegurarse de que nada se pierda. Que lo posicionaba como autoridad natural sin reclamarla formalmente. Frank Osei, el director de operaciones, le mandó un correo a la dirección personal de Víctor preguntando si Marcus tenía algún cargo interino oficial. El correo estuvo sin leer 11 días. Nicole visitó la mansión el tercer día. Pasó 43 minutos en la oficina privada de Víctor, un cuarto en el que históricamente no había mostrado ningún interés en 5 años de reuniones familiares. Y salió cargando una tote bag que Rosa, la empleada doméstica que llevaba 9 años trabajando para Víctor, de inmediato notó más pesada que cuando Nicole entró. Cuando Rosa le preguntó si podía ayudar con algo, Nicole sonrió amablemente y dijo que estaba recogiendo algunas cosas con valor sentimental. Rosa había desempacado y empacado el hogar de Víctor Carter durante 2 mudanzas y una remodelación importante. Sabía exactamente cómo eran sus cosas sentimentales. Eran una foto enmarcada con su primer hijo, un diario de cuero específico, un reloj que nunca usaba. Ninguna de esas cosas estaba en la categoría de lo que Nicole estaba revolviendo. Lo que Nicole estaba fotografiando, en rápida sucesión con su teléfono, eran documentos financieros, resúmenes de carteras, programas de fideicomisos, el tipo de material que un abogado querría preservar antes de que desapareciera. Se estaba protegiendo, no del duelo, de lo que viniera después. Y Dale había hablado con el administrador de propiedades 2 veces para el tercer día. También se había reunido en una cafetería a 3 kilómetros del hospital con un hombre que el administrador describiría después como alguien que cargaba un maletín legal y hacía preguntas muy específicas sobre una parcela de terreno sin desarrollar
en el borde noroeste de la propiedad en Connecticut. Dale le dijo al administrador que era una consulta de rutina. El administrador lo pensó después y se dio cuenta de que nunca nadie le había dicho que Dale estuviera autorizado a hacer consultas de rutina sobre nada en absoluto. Se reunían en la sala de espera 2 veces al día. Se sentaban 30 minutos, hablaban en voz baja sobre logística, se abrazaban con los brazos sin usar el cuerpo y decían, «Es un guerrero», con cuidadosa sinceridad, mientras revisaban el teléfono con la otra mano. Verlos desde afuera, verlos llegar, conferir y dispersarse, te hubiera hecho pensar que estabas viendo a una empresa ensayar un simulacro de comunicación en crisis. Y habrías tenido más razón de lo que imaginas. La cuarta noche, Selina organizó una cena íntima en la mansión. Solo familia, decía el mensaje de texto, sin más explicación. Nadie pidió una. La mesa estaba puesta como siempre, madera oscura, plata pesada, todo en su lugar exacto. El whisky escocés de Víctor descansaba en su decantador de cristal en el aparador, sin tocar. Víctor tenía una forma específica de servirlo. 2 dedos, solo, mirando hacia la ventana. El decantador estaba exactamente como él lo había dejado, y algo en ese vaso intacto, el escocés todavía a su nivel, al de nadie más, se sentía como mirar a un hombre que había sido borrado, pero al que aún no le habían avisado. Marcus se sentó en la silla a la izquierda del lugar de Víctor. No en el lugar de Víctor, pero suficientemente cerca como para que, al final de la noche, ya se hubiera desplazado 2 veces y apoyara el brazo sobre el respaldo de la silla como si fuera suya. Comieron, hicieron conversación cuidadosa, eficiente, y entonces, entre la segunda copa de vino y el postre, el lenguaje en el cuarto cambió con tanta suavidad que fue casi elegante. Marcus se refirió a la propiedad en Colorado como técnicamente por debajo de su potencial, y sugirió que quizás era una ventana natural para reestructurar. Dale asintió con la calma de alguien que ya llevaba días pensando exactamente lo mismo. Nicole mencionó, en el tono de quien reporta un detalle administrativo menor, que había investigado las disposiciones de incapacidad en la documentación del fideicomiso con un colega de un despacho corporativo. Disposiciones de incapacidad. Lo dijo como se dice algo que has ensayado hasta que deja de sonar como lo que es. Cuando Marcus le preguntó a Selina directamente, ¿cuánto tiempo antes de que el consejo de la holding exigiera una decisión formal de liderazgo? Selina no levantó la vista del plato. Terminó de masticar, se rellenó la copa. Dejó la botella sin ninguna emoción particular. «Denle otra semana», dijo. «No fuercen nada antes de saber hacia dónde va esto». ¿Hacia dónde va esto? Nadie le pidió que aclarara. Nadie necesitaba que lo hiciera. Empezó a tomar sus llamadas en el garaje. Rosa lo notó el 5.º día. El garaje adjunto en el ala norte de la mansión era el espacio de Víctor. Sus autos, sus herramientas, un banco de trabajo que nunca había usado. El silencio organizado de un cuarto que un hombre muy específico había reclamado y mantenido. Selina no tenía razón para estar ahí. Pero a partir de ese 5.º día, desaparecía hacia allá 2-3 veces al día. Se quedaba entre 10 y 15 minutos y regresaba cada vez con la cara recompuesta en una calma que parecía recién aplicada. Su teléfono no mostraba historial de llamadas durante esas ventanas de tiempo. Para una mujer que normalmente dejaba el celular boca arriba en la barra de la cocina y nunca borraba nada, eso no era un descuido, era un sistema. En el hospital la actuación era impecable. Se sentaba junto a Víctor cada tarde, le tomaba la mano, aprendía el nombre de cada enfermera y lo usaba correctamente en la siguiente visita. Le hacía las preguntas correctas a los médicos correctos con el tono correcto de esperanza medida. Se vestía con cuidado. Nada de ropa informal de hospital, pero tampoco exagerada. Siempre la calibración precisa de una mujer gestionando su imagen con atención profesional. Pero algo en su cuerpo no cuadraba. No era duelo, no era miedo. Era algo más cercano al esfuerzo sostenido y agotador de mantener una coartada en tiempo real. El esfuerzo de una persona que por dentro está manejando algo complejo y que con la práctica se ha vuelto muy buena en hacer que parezca nada. Una enfermera del turno nocturno llamada Patricia escuchó un fragmento de conversación afuera del cuarto de Víctor el 7.º día. Pasaba por el corredor.
La puerta no estaba completamente cerrada. Escuchó la voz de una mujer, controlada, baja, sin prisa, decir: «Él no sabe nada. Deja de preocuparte por eso». Selina dobló la esquina 10 segundos después. Teléfono ya en el bolsillo. Expresión completamente neutral. Patricia regresó a su estación y no dijo nada, porque en verdad no era asunto suyo, pero lo pensó después. Pensó en la confianza específica de esas palabras, no la de una esposa asustada tranquilizando a un amigo, la de una mujer administrando una situación, impartiendo una instrucción. 2 días después, Rosa regresaba de un mandado cuando notó un auto estacionado en la calle residencial frente a la puerta sur de la mansión. Plateado, modelo reciente, sin ninguna identificación comercial. Había estado ahí cuando ella salió, 1 hora y media antes. El conductor era un hombre de unos 40 y tantos, delgado, bien vestido, con canas en las sienes, sentado completamente inmóvil, mirando la casa con esa calidad específica de alguien que está tratando de no ser visto, pero que no ha terminado de lograrlo. Rosa memorizó el rostro. No dijo nada. Lo recordaría después. Su nombre era Carter Reed. No Carter como el apellido de la familia. Esa ironía particular era involuntaria, aunque decía algo sobre el sentido del humor del universo. Carter Reed tenía 51 años, cabello plateado, complexión delgada, con esa pausa tranquila que tienen los hombres muy seguros de sí mismos. Usaba trajes que costaban más de lo que la mayoría gasta en muebles y nunca parecía estar intentándolo. Había sido el asesor financiero privado de Victor Carter durante 8 años. 8 años. Conocía la arquitectura fiduciaria como su diseñador conoce las paredes de carga. Sabía qué cuentas tenían restricciones de transferencia y cuáles estaban aisladas de la supervisión de los fideicomisarios. Conocía la cadena de herencia, quién recibía qué, en qué secuencia, bajo qué condiciones, mejor que el propio abogado de Víctor. Sabía dónde estaban los puntos blandos, dónde podía redirigirse dinero en silencio durante un periodo de confusión por incapacidad, cuando la supervisión estaba fragmentada y nadie tenía del todo claro quién ejercía autoridad funcional sobre qué. Él y Selina llevaban 14 meses acostándose juntos, y al menos 9 planeando juntos. Deja que eso aterrice un momento. El hombre a quien Víctor Carter le confiaba la arquitectura completa de su vida financiera, el que se sentaba frente a Víctor en las reuniones trimestrales, que lo tranquilizaba diciéndole que cada protección estaba en su lugar, que Víctor presentaba en cenas del sector como la razón por la que duermo tranquilo. Ese hombre había estado en la cama de Selina y en la confianza de Selina por más de 1 año, mientras Víctor dormía. La aventura no había comenzado como estrategia, pero se había convertido en una. Carter Reed no era solo un amante, era una llave. Selina lo entendió pronto y actuó en consecuencia de manera deliberada. Y Carter Reed, que había mirado el imperio de Víctor Carter desde adentro durante 8 años y entendía exactamente cuánto de él era accesible si se removía a la persona correcta, entendió que Selina no era una distracción, era una posición. Juntos habían trazado lo que la incapacidad de Víctor abriría. ¿Qué cuentas podían ser reasignadas a estructuras que Carter había reposicionado meses antes en silencio? ¿Cuánto podía moverse durante la ventana de confusión antes de que fideicomisarios y abogados se organizaran? No habían ingeniado el colapso de Víctor, pero habían corrido el escenario, lo habían caminado. Tenían una secuencia. Cuando el corazón de Víctor se detuvo en su cocina y llegó la ambulancia, Carter Reed recibió un mensaje desde el número secundario de Selina en menos de 2 horas. Decía: «Ya empezó. Mantente listo». Estaba listo. La primera transferencia, una reasignación de una cuenta de inversión secundaria a una entidad holding que Carter había reposicionado 6 meses antes, se procesó 3 días después. Pequeña, diseñada para ser invisible, estructurada para evadir los umbrales de alerta que monitoreaba el abogado de Víctor. El segundo movimiento estaba programado para el día 11. Víctor seguía inconsciente. Carter Reed asistió brevemente a la reunión familiar del día siguiente en el hospital, expresó sus condolencias con serena sinceridad, le estrechó la mano a Marcus y se fue. Nadie encontró eso extraño. Era, al fin y al cabo, el asesor de confianza de la familia.
Marcus sabía lo de la aventura, no la capa financiera que había por debajo. Pero 3 meses antes había estado en el lobby del Ritz-Carlton del centro de la ciudad, de camino a un almuerzo de negocios, cuando vio a su madre y a Carter Reed sentados en el bar del hotel en una conversación que definitivamente no era profesional. Había notado la forma en que se reposicionaron cuando lo vieron. Lo entendió de inmediato. No dijo nada. Hizo el cálculo en el elevador de su vida y tenía su conclusión para cuando se sentó a almorzar. Si Selina estaba alineada con Carter Reed, el hombre que controlaba la arquitectura financiera, entonces la aventura valía más como silencio que como confrontación. Su madre bien posicionada significaba que el papel de Marcus se expandiría después. El secreto era poder. Lo archivó y lo usó como tal. Le había mirado a los ojos a su madre en la cena de esa semana y no había dicho nada. Ella le había devuelto la mirada sabiendo que él sabía y tampoco había dicho nada. El entendimiento entre ellos fue transaccional e inmediato y no requirió palabras, que era quizás la parte más perturbadora. Nicole operaba por instinto. No había confirmado nada específico, pero tenía la sensibilidad de abogada a la exposición. Esa percepción finamente calibrada de que algo en la estructura está por romperse y que el movimiento inteligente es no estar directamente junto al punto de fractura. En silencio había trasladado activos de una cuenta conjunta que compartía con Marcus a una estructura corporativa personal que ella controlaba sola. Se estaba protegiendo de cualquier forma que tomara el desastre, sin necesitar conocer sus dimensiones exactas. Dale sabía más de lo que jamás insinuó. Dale había sabido durante años, porque Dale prestaba atención a todo, lo procesaba en silencio, y nunca dejaba ver lo que estaba reteniendo. Que Víctor tenía un hijo de su primer matrimonio. Un joven llamado Eli, ahora de 30 años, que había sido sistemáticamente minimizado. Primero por el divorcio, luego por Selina, quien había pasado 11 años asegurándose de que Eli apareciera en la menor cantidad posible de documentos, de reuniones, de conversaciones significativas. Selina había disuadido a Víctor de incluir a Eli en las discusiones de planificación patrimonial 4 veces distintas. Lo había descrito en varios momentos como asentado en su propia vida, no particularmente interesado. Mejor así, sin esa carga. Víctor había escuchado. Víctor había cedido, quizás porque era más fácil, quizás porque su segundo matrimonio se había convertido en la cosa que más protegía. Dale había visto todo esto ocurrir, no había dicho nada. Había estado en cada reunión donde la ausencia de Eli se imponía en silencio. Había asistido cuando le era útil y esperado cuando no. También ahora estaba esperando. Lo más feo de una familia así no es que una persona esté podrida, es que la podredumbre se distribuye. Cada uno de ellos la había tocado, la había racionalizado y había encontrado la versión de los hechos donde su pieza particular de la traición era necesaria o comprensible o simplemente inevitable. El silencio de Marcus era estrategia. El robo de documentos de Nicole era protección. Las maniobras de Dale eran posicionamiento. La aventura de Selina era... ¿qué? Una transacción que resultó incluir intimidad. Cada uno lo había vestido con tela diferente, pero todos llevaban puesto lo mismo. La doctora Anand hizo una anotación en el expediente de Víctor el 6º día. Paciente muestra indicadores de respuesta intermitente, no volitiva. Requiere evaluación adicional. Lo que eso significaba en español llano, había algo detrás de la quietud de Víctor que no estaba ausente. Algo estaba registrando. Su ritmo cardíaco cambiaba cuando voces específicas entraban al cuarto. No de manera dramática, no de formas que un observador casual leyera como conciencia, pero de manera medible, consistente, y en patrones que correlacionaban con hablantes particulares. Cuando Marcus visitó el 7º día y pasó 20 minutos en el rincón del cuarto al teléfono, hablando en voz baja sobre el activo en Denver y si debía ponerse en lista antes o después de que el consejo se reuniera, la frecuencia cardíaca de Víctor subió 8 pulsaciones por encima de la línea base y se mantuvo ahí 11 minutos después de que Marcus salió. Cuando Nicole llegó el 8º día con su tote bag y la abrió brevemente al pie de la cama para revisar algo en su teléfono, con la llamada de Marcus reproduciéndose en silencio a través de un auricular,
El monitor mostró una variación sostenida que la doctora Anand señaló en sus notas como atípicamente consistente para un paciente inconsciente en esa etapa. El incidente más perturbador ocurrió el 9º día. Selina llegó sola. Siguió el ritual. Se sentó junto a él, le tomó la mano, les habló amablemente a las enfermeras. Luego, creyéndose sin testigos, se acercó al oído de Víctor. La cámara del corredor tenía un ángulo parcial hacia el rincón del cuarto. Grabó lo que siguió. Dijo, en voz baja y sin emoción particular: «Necesito que entiendas que pase lo que pase, ya me aseguré de que todo esté bien. Para todos». Hizo una pausa. Luego, «No te esfuerces tanto, Víctor. Estás agotando a todos». Le dio un beso en la frente. Se levantó. Se alisó la parte delantera del abrigo. Revisó su reflejo en la pantalla apagada del teléfono y salió. El monitor mostró un pico cardíaco de 17 pulsaciones en menos de 40 segundos. Tardó 4 minutos y 12 segundos en volver a la línea base. La doctora Anand revisó los datos a la mañana siguiente y escribió una sola palabra al margen de sus notas. La tachó un minuto después, pero era legible. Escuchando. Para el día 11, la pretensión se había adelgazado hasta casi desaparecer. Carter Reed asistió a 2 reuniones discretas con profesionales de planificación patrimonial. No oficialmente, no en el registro. Las enmarcó como consultas informativas en nombre de la familia durante un periodo de incapacidad, técnicamente permisible, prácticamente el equivalente financiero de que alguien te revise la cartera mientras duermes. Los planificadores preguntaron, con cuidado, si él tenía autoridad documentada para hacer esas consultas. Carter presentó una carta de presentación de Selina. Selina la había escrito en el papel membretado formal de la mansión. Marcus había refinado su memorándum para el consejo, proponiéndose como autoridad ejecutiva interina hasta su 4ª revisión. Aún no lo había enviado. Estaba calibrando el lenguaje, pero lo leía cada mañana, ajustando una palabra aquí, una frase allá, como cuando revisas un documento que sabes con certeza que vas a usar. El día 12, un trabajador social del hospital llamado Joel pasaba por la sala de consulta familiar cuando escuchó voces a través de una puerta que no habían cerrado del todo. No estaba espiando, simplemente escuchó lo que el cuarto ofreció. Las 3 voces eran Selina, Marcus y Dale. Estaban hablando de resultados cognitivos. Específicamente, la diferencia entre Víctor recuperándose completamente alerta versus recuperándose con capacidad disminuida, y lo que cada escenario requería legalmente de la familia en términos de autoridad y supervisión. Marcus dijo, en un tono que Joel describiría después como perturbadoramente empresarial: «Si despierta con la mente nublada, tenemos mucho más margen para trabajar». La respuesta de Dale fue en voz baja y Joel no pudo reconstruirla. Selina dijo: «Todavía no asumamos nada. No, recemos por el mejor. No, va a estar bien. Ni siquiera, no deberíamos hablar de esto. Todavía no asumamos nada». Joel regresó a su oficina y se sentó un buen rato. Luego escribió todo y le puso fecha. No estaba equivocado en hacerlo. Había una cosa más que Joel no escuchó. 2 días antes, Dale tuvo una conversación telefónica privada. Está completamente sin testigos, reconstruida después solo a partir de registros telefónicos, con un contacto al que él mismo describió en sus notas como un especialista en tiempos regulatorios. La pregunta que Dale planteó, al parecer, fue cuánto tiempo podía permanecer un titular en una incapacidad documentada antes de que las disposiciones sucesorias de un fideicomiso pudieran invocarse formalmente sin impugnación legal. La respuesta, al parecer, era 14 días. Víctor despertó el día 14. No se incorporó de golpe, no jadeó, no hizo ningún regreso teatral. Sus ojos se abrieron, despacio. De la manera en que se abren los ojos de alguien que ha sido consciente del cuarto por más tiempo del que cualquiera sospechaba, y que ahora simplemente está permitiendo que eso se sepa. La enfermera presionó el botón de llamada. La doctora Anand llegó en 4 minutos. Víctor siguió el movimiento, respondió instrucciones. Apretó cuando se lo pidieron. Siguió la luz. La evaluación cognitiva tomó 2 días y no mostró ningún deterioro significativo.
Estaba, en toda medida clínica, completamente intacto. Pero Víctor Carter no se comportaba como un hombre que hubiera regresado de algún lugar. Se comportaba como un hombre que había estado escuchando en un cuarto oscuro y que ahora simplemente estaba encendiendo las luces. Cuando Selina lo visitó el tercer día de su conciencia, entró con la expresión que había estado manteniendo durante 2 semanas. Preocupación compuesta, alivio medido, la actuación de una mujer que había aguantado estoicamente. Le dijo que todos habían estado rezando, que la familia estaba aliviada y feliz, que la casa estaba bien, que Rosa estaba bien, que todo había sido manejado con cuidado. Víctor la observó de la misma manera en que uno observa un fenómeno climático que ya conoce y sabe cómo leer. «Lo sé», dijo. Nada más. Selina sonrió, le apretó la mano. Le dijo que necesitaba descansar. Esa noche no durmió bien. No entendía del todo por qué. Se dijo que era el estrés residual. Se dijo que era el proceso de ajuste. Se dijo que lo peor ya había pasado. Había leído mal la situación por completo. 2 semanas después de su alta, el asistente personal de Víctor entregó notas escritas a mano a cada miembro de la familia. Solicitaba su presencia en la mansión el sábado por la noche. Cena, una reunión familiar. Un momento para empezar de nuevo, decía la nota. Marcus la leyó 2 veces y concluyó que Víctor quería aparecer magnánimo. El patriarca recuperando la cabecera de la mesa con un gesto de reconciliación que permitiría a todos seguir adelante. Ensayó una versión de arrepentimiento frente al espejo del baño. No arrepentimiento real, del arquitectónico, el que construyes para redirigir la atención en lugar de expresarla. Nicole llamó primero a su abogado. Decidió que si encontraba el equilibrio correcto entre alivio visible y gratitud silenciosa, su exposición era manejable. Tenía los documentos, tenía la estructura corporativa personal, tenía negación plausible sobre varios de los puntos más significativos. Estaría bien. Dell trajo una botella cara de Bordeaux. Había decidido que Víctor, asustado por la mortalidad, habiendo casi perdido todo, llegaría a esa cena en un ánimo de reconciliación en lugar de destrucción. Los hombres poderosos, en la experiencia de Dale, generalmente preferían mantener su dinastía a incendiarla. Estaba calculando que Víctor estaría buscando un camino hacia adelante, no un ajuste de cuentas. Selina se vistió con el color que Víctor siempre le había dicho que era su favorito en ella. Había pasado las 2 semanas desde el alta recalibrando la situación con Carter Reed. La segunda transferencia había sido silenciosamente revertida. La correspondencia podada de su número secundario, las reuniones reestructuradas en algo que podría explicarse si fuera necesario. Creía haber sido exhaustiva. Creía que lo que Víctor pudiera haber escuchado desde una cama de hospital, si es que escuchó algo, era fragmentario, ambiguo, negable. Creía que el matrimonio, como la mansión, podía preservarse mediante la gestión. Llegaron a la mesa convencidos de que todavía podían actuar su salida de lo que fuera esto. Llegaron como actores a los que no les habían avisado que todo el guión había sido reescrito. La casa estaba cálida. Rosa había cocinado. La mesa estaba puesta exactamente como siempre en las noches formales. Víctor se sentó en la cabecera, sin prisa, comiendo con la atención cuidadosa de un hombre que está siendo cortés porque ha elegido serlo, no porque esté cómodo. Hizo conversación mínima durante el primer plato. Le preguntó a Marcus sobre un asunto de logística que Marcus respondió con demasiado cuidado. Le preguntó a Nicole sobre su trabajo, de manera que Nicole respondiera demasiado brevemente. Le preguntó a Dale sobre la propiedad en Connecticut, de manera que le tensó la mandíbula a Dale casi imperceptiblemente. Nadie se relajó. Nadie podía identificar por qué. La comida era buena, el cuarto estaba cálido, el anfitrión era cortés, y todo se sentía exactamente como esos 5 segundos antes de un accidente. A mitad del segundo plato, Víctor se disculpó. Regresó cargando un pequeño control remoto. Se sentó. Presionó un botón. La pantalla plana en la pared del comedor, decorativa, nunca usada, se encendió. La primera imagen era un hilo de mensajes de texto.
nombres eliminados. Pero el lenguaje en los mensajes era inmediatamente legible para una persona en el cuarto, y esa persona cambió de expresión antes de poder detenerlo. Los mensajes hablaban de tiempos, posiciones de cuentas, de seguir manejando las cosas en silencio. La ventana antes de que los fideicomisarios activen la supervisión. Marcus miró la pantalla, luego a Selina, luego otra vez a la pantalla, y algo en su expresión se cristalizó en el horror específico de un hombre que ha sido correctamente incluido en una catástrofe de la que pensaba haber guardado distancia. Víctor presionó el botón de nuevo. Registros bancarios, fechas de transferencia, montos, entidades de destino. La reasignación de la cuenta secundaria. 3 movimientos, con fecha y hora. Documentados por el mismo abogado de bienes raíces alrededor de cuyos umbrales de alerta, Carter Reed había diseñado con cuidado sus movimientos y que, sin embargo, había sido lo suficientemente cauteloso como para conservar un registro paralelo para su propia protección. La mano de Nicole sobre la mesa dejó de moverse. Víctor presionó el botón de nuevo. Imágenes del corredor del Centro Médico Hargrove, día 9. El timestamp era visible. El ángulo mostraba la espalda de Selina, la puerta, la postura de una mujer inclinándose hacia el oído de un paciente. El audio era claro. «No te esfuerces tanto, Víctor. Estás agotando a todos». Marcus empujó su silla hacia atrás, no dramáticamente, un reflejo. El instinto de una persona separándose de una fuente de contaminación. La empujó hacia atrás, apartándose de su propia madre. Selina miró la mesa. Su rostro había ido más allá del rango de expresiones que había preparado. Víctor presionó el botón de nuevo. Un documento. Un borrador de instrumento fiduciario con anotaciones a mano en los márgenes. La letra de Nicole, su estilo de anotación, la taquigrafía que usaba en el trabajo legal que ella hubiera reconocido desde el otro lado del cuarto. Una estructura de herencia alternativa, sin ejecutar, preparada por Carter Reed, anotada por Nicole, diseñada para redirigir el patrimonio de Víctor en caso de su muerte. El rostro de Nicole se endureció de la manera específica de alguien que está calculando si el silencio todavía es una estrategia viable. Dell miraba la pantalla con la expresión de un hombre viendo una puerta que había dejado sin seguro abrirse desde la dirección equivocada. Luego Víctor presionó el botón por última vez. Un mensaje. Una sola diapositiva. El número de Selina como remitente. El número de Carter Reed como destinatario. Día 11 del coma. 11:43 de la noche. 12 palabras en la pantalla. Si él no se muere solo, esto se complica mucho más. El cuarto estaba tan silencioso que se escuchaban las velas. Selina no levantó la vista. Miraba la mesa, sus manos, el arreglo de cubiertos que ella misma había elegido esa mañana, con el cuidado particular de una mujer que todavía creía que la gestión de los detalles le estaba disponible. No levantó la vista ni una sola vez. Víctor apagó la pantalla. No levantó la voz. No se puso de pie. Tomó su vaso de agua, lo consideró, lo dejó sin beber. «Escuché cosas en ese cuarto», dijo. «No todo, lo suficiente». Miró a Marcus primero, directo, clínico. «Sabías lo de la aventura. Elegiste el silencio porque te convenía». Miró a Nicole. «Fotografiaste mis archivos y le pediste a un abogado que preparara un fideicomiso de reemplazo con el hombre que se acostaba con mi esposa». Miró a Dale. «Corriste líneas de tiempo. Hablaste con un consultor regulatorio sobre disposiciones de incapacidad. Estabas construyendo un reloj alrededor de mi cuerpo inconsciente». Dale empezó a decir algo. «No», dijo Víctor, y Dale se detuvo. Miró a Selina al final. La miró un largo momento y luego apartó la vista, como si ella ya hubiera dejado de estar presente en ningún sentido significativo. «El acuerdo prenupcial es preciso», dijo. «Recibirás exactamente lo que especifica y nada más. Los abogados ya han sido informados. La relación profesional de Carter Reed con esta familia está terminada, y la documentación de las transferencias ha sido enviada a la Junta Regulatoria correspondiente». Selina levantó la vista. «Víctor». «Los fideicomisos han sido reestructurados», dijo él, «bajo un nuevo equipo legal, en una nueva jurisdicción, con nuevas protecciones. Ninguno de ustedes, ni Marcus, ni Nicole, ni Dale,
recibirá una distribución de mi patrimonio. El cuarto procesó esto en silencio. Luego, la compostura de Marcus se quebró en algo entre furia y súplica, y comenzó una frase que Víctor cortó con una sola mano levantada. Y todo, dijo Víctor, va para Eli. El nombre golpeó el cuarto como un objeto físico. Eli, el hijo del primer matrimonio. El joven que Selina había pasado 11 años volviendo invisible. Al que había disuadido a Víctor de incluir en reuniones patrimoniales. Al que había descrito en reuniones como tranquilo y desinteresado. Al que había minimizado sistemáticamente en cada documento legal, en cada conversación significativa, en cada momento en que las prioridades de Víctor estaban siendo moldeadas en silencio. El único miembro de la familia de Víctor que nunca había pedido nada, que nunca se había posicionado, que nunca había aparecido en la mansión a llevarse carpetas de cuero. «Pasaste años convenciéndome de que él no pertenecía aquí», le dijo Víctor a Selina. Lo dijo sin calor, sin satisfacción, de la manera en que se declara un hecho que ha sido verificado más allá de toda duda. «Fuiste muy meticulosa, yo lo noté todo, solo que durante mucho tiempo elegí no hacerlo». Se abotonó el saco. La documentación que transfiere el patrimonio a Eli está ejecutada y sellada. Sus abogados ya han confirmado la recepción. Empujó la silla con limpieza. Esta cena es la última ocasión en que serán recibidos en esta casa. Rosa los acompañará a la salida. Salió del cuarto. No miró atrás ni una sola vez. Ni una. Supieron después que Eli había reunido con el equipo legal de Víctor 3 días antes de esa cena. Fue solo. Llegó 7 minutos antes. Se sentó en la sala de conferencias con la calma de alguien que había pasado 30 años sin esperar nada del mundo de su padre y que, en consecuencia, nunca había construido su sentido de sí mismo alrededor de él. Cuando el abogado le presentó el alcance completo de la herencia, las propiedades inmobiliarias, las posiciones de capital, la cascada fiduciaria, el portafolio de propiedades en 4 estados, Eli escuchó sin interrumpir. Hizo 2 preguntas. Una sobre el tiempo para la transferencia formal y una sobre si el personal doméstico de la casa de Víctor sería conservado. El abogado dijo que sí. Eli le agradeció, se dieron la mano y se fue. No celebró, no llamó a nadie. Manejó de regreso como había venido y esa noche le mandó a su padre un solo mensaje de texto. «Cuando estés listo, aquí estaré». Víctor no leyó esa noche en su oficina. El whisky que no había tocado en 3 semanas fue por fin servido. Se sentó con él en ambas manos y leyó el mensaje, y lo volvió a leer. No respondió de inmediato. Se quedó sentado en el silencio particular de un hombre que había pasado toda su vida confundiendo el control con la confianza, y que, a un costo enorme, finalmente había entendido la diferencia. Había construido una fortaleza. Había sellado cada entrada. Había diseñado cada protección e ingeniado cada cerradura. Y luego le había entregado las llaves a las personas que ya estaban haciendo copias. El único que nunca había intentado tomar nada era el único al que nunca le habían dado nada. Víctor Carter se quedó sentado con su whisky y miró por la ventana oscura y pensó en los años que le había tomado ver con claridad lo que siempre había estado justo frente a él. Luego escribió su respuesta. «Ya estoy listo».